Ok. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con esta alabanza y después hacemos una oración, ¿ok? Bueno, así como estamos, Los locales, sabor de origen. le voy a pedir de favor, le voy a pedir de favor a Vania si puede hacer una oración, por favor, Vania. Sí, pastora. Am, Padre Celestial, te damos gracias, Dios, primeramente porque nos permitiste levantarnos el día de hoy, Señor. También te agradecemos por esta reunión, Señor. Te pedimos, Dios, que de antemano, Señor, seas tú el que dictamine, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, y que podamos aplicarlo verdaderamente en nuestras vidas, Dios. Que primeramente, Señor, podamos escucharlo, Dios, y aplicar, Dios, lo que tú quieres mostrarnos, Dios, a través de esta prédica, Señor, que nos confronte si es necesario, Señor, o que de lo contrario, Señor, podamos encontrar, Señor, palabras, Señor, a través de la predicación, Señor, del día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no sé si pueden ver ahí la presentación.
Sí, pastora. Ah, ok, gracias. Ay, ya la hice más pequeña. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una tercera sección que se llama restaurar y establecer. Entonces el paso 7 habla de mantenernos en el presente. Entonces aquí nos hace una serie de preguntas en el manual y dice, si alguien viniera y nos hiciera estas preguntas, ¿qué contestaríamos? ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? ¿Está relegado en un rincón? ¿Es el centro de todo lo que hace? ¿De nuestros planes, decisiones para reconstruir su vida? Cuando fije sus ojos en Cristo, Él le guiará para que camine en obediencia y en piedad. Eh, una de las cosas que quería compartirles, digo, no viene en el manual, sino que venía en una Biblia que estoy leyendo, en un comentario, y me gustó algo que decía, un cristiano amarga sus días por medio de actuar independientemente de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque bueno, al fin y al cabo, bueno, en la historia que yo estaba leyendo hablaba de una serie de consecuencias que había tenido este personaje bíblico a causa de no haber tomado en cuenta a Dios en su vida. Entonces por eso me gustó mucho esta frase y la quería compartir con ustedes, se las leo de nuevo. Un cristiano amarga sus días por medio de actuar independientemente, dice, de Dios. Y si en verdad nosotros permitimos que el Señor sea lo más importante en nuestras vidas, dice que, bueno, realmente nuestro corazón o en realidad nos deberíamos de sentir felices si a la respuesta a nuestras preguntas es que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y bueno, no sé ustedes, y ahí sí si quisieran abrir su audio y comentarlo, este, no sé quién de las que están aquí le ha sido hasta el momento fácil este discipulado. Para mí, yo lo comentaba con unas hermanas, yo en todo el tiempo que tengo de conocer del Señor, solamente he vivido prácticamente, sí por así decirlo, vivir dos discipulados que ha sido el de mi experiencia con Dios y para mí es como, nos ponían un ejemplo, es como tomar todas tus piezas, acuérdense que hablamos de reedificar, y cuando está hablando, si se acuerdan de los primeros pasos, hablaba de cuando todo, como si fuera una obra que se destruyó, que son puros escombros, ¿no? Puras ruinas. Y entonces así he sentido todo el manual, cómo Dios quiere volver a unir todas mis piezas, volver a unir toda mi vida nuevamente y volverla a levantar. Y como lo hemos visto en los demás pasos, no es sencillo, no es fácil. Entonces, no sé si alguien quiere comentar de manera breve ahorita algo al respecto. Si no, no se preocupen, ¿eh? Ya sé que Yo, porque pastora. No, porque estoy no le grabando. oí bien porque no sé si es mi internet o el de allá, Ah, ok. pero no ha sido fácil Ok. porque sí te confronta mucho contigo mismo, Ujú. te hace como sacar escombros, por así decirlo. O sea, Sí, sacar cosas que tú pensabas que ya no. así es. Entonces digo, yo por eso les quería preguntar, porque bueno, como lo hemos visto, ciertamente lo importante no es empezarlo, sino poder seguir perseverando en este manual. Y lo más importante de esto es el tratar de contestar las preguntas. No sé si alguien Este, iba a comentar sí, algo. pastora. Ok, Sí, adelante. a ver si me oigo bien, es que vengo en el transporte. Sí, ya lo vimos. Este, pues no así como decía nuestra hermana Angélica, pues no ha sido fácil, porque a través del paso de todo esto, pues van saliendo cosas que uno supuestamente pues no se daba cuenta. Y muchas veces te confrontas también con la propia congregación. Muchas cosas que vas viendo en la iglesia. Yo al menos unas de ellas las veía hace tiempo en una iglesia que yo estuve. Y aquí pues digo, lo comparo también como que con el grupo, ¿no? Y para mí no ha sido fácil, Ujú. porque pues muchas de las cosas que a veces me decían ahí, pues también pasan en la congregación. Entonces, o sea, es como que viene el choque de emociones y dices, bueno, ¿qué tienen de diferentes aquí? ¿No?
que al final de cuentas pues, estamos en lo mismo, pero he entendido que es porque luchamos con nuestro propio pecado, ¿no? Así es. Y pues sí, no ha sido fácil. Para Ok, mí en muchas cuestiones, tanto en salud o en simplemente hasta en la familia, tampoco ha sido fácil. ok. Vania, tienes levantada la mano. Sí, como decía mis hermanos, pues ciertamente ha sido un devocional como que confronta mucho con, a lo mejor con nuestras actitudes o con nuestra forma de llevar nuestra vida hasta el día de hoy. Y en lo personal, pues a veces sí he tenido que rectificar ciertas conductas que a lo mejor tenía en días pasados, porque ciertamente pues de eso es lo que se ha tratado al fin y al cabo el manual, que ir cambiando pues ciertamente el tipo de actitudes que llevábamos en un pasado para poder pues cada día poder sanar, reedificarnos como dice el manual. Ok. Gracias, Vania. Entonces, continuando un poquito con lo mismo que habla el manual, como hemos visto, dice que los pasos anteriores han sido un trabajo de limpieza, que es lo que estamos hablando. Yo visitaba en la semana una hermana que tuvo una intervención y yo veía cómo traía una bolsita donde pues le estaban drenando todo lo que precisamente lo de la sangre y muchas cuestiones de su operación. Entonces yo de manera similar así lo veía en mi vida, ¿no? El que Dios esté drenando muchas cosas y muchas de las que hay pues no me gustan. Entonces muchas cosas que salen, muchas cosas que Dios ha estado tocando ahí, que no me gustan, pero que es necesario. Por eso dice aquí que los pasos anteriores que hemos visto han sido trabajos de limpieza, de reafirmación, de recogida, de acopio. Entonces, a partir de hoy, como dicen, el trabajo todavía se pone más serio, todavía se pone un poquito más serio porque ya empieza ahora sí que ese proceso de reedificación. Y le vuelvo a repetir, eso depende de cada uno de manera personal, ¿no? Que cada quien quiera trabajar en esas áreas de su vida. Entonces, como les decía, hay cosas que de repente haciéndome ese examen que habla aquí, hay cosas que no me agradan, hay cosas que no me gustan, pero bueno, tenemos que seguir perseverando. Entonces dice, a medida que vamos a seguir avanzando, vamos a estar atentos a tres realidades que están contrapuestas, que es lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un poquito lo que es el presente. Y está hablando de que vamos a tener que hacer a partir de hoy una evaluación continua. Es decir, es una evaluación que tenemos que hacer diaria. Cuando hablo presente se trata de hoy. No vamos a hacer una evaluación de lo que hicimos el día de ayer o de lo que vamos a hacer el día de mañana, sino es una evaluación diaria, una evaluación de lo que estamos haciendo en este día. Entonces la reedificación puede ser ciertamente un trabajo peligroso, por así decirlo. Entonces tenemos que evaluar esos riesgos y estar atentos a nuevos daños porque bueno, todos los días vamos a estar expuestos a nosotros dañar a alguien o que alguien más pueda dañarnos. Entonces, el mayor peligro que nosotros vamos a enfrentar, ¿cuál creen que va a ser? El pecado. El mayor peligro que vamos a enfrentar todos los días es precisamente el pecado. Entonces, voy a leerles ahorita unas citas y dice, en especial en el pecado del que hemos disfrutado, perdón, el mayor peligro al que nos enfrentamos es el pecado, en especial el pecado del que hemos disfrutado en el pasado, como sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Eso está en Primera de Pedro 4:3, es la versión de las Américas. Y si bien eran cosas que pueden o que deberían de haberse quedado atrás, Pedro nos dice que debemos prepararnos para enfrentarnos a esa tentación que va a ser constante. Es decir, vamos a tener una tentación todos los días. Quizás a lo mejor para algunos ya no van a ser las borracheras, pero todos los días va a haber una tentación y va a estar ahí presente. Esto lo hacemos alineando nuestro propósito con el de Cristo. Dice, para vivir el tiempo que nos queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Igual ahí en Primera de Pedro 4:2, igual versión de las Américas.
Sin embargo, aunque el pecado sigue siendo una amenaza para nuestra comunión con Dios, nuestros pasos en falso no son comparables con la grandeza de su amor, son más bien como granos de arena en el océano. Es decir, aunque siempre va a estar ahí ese pecado latente que pueda querer venir y destruir nuestra comunión con Dios, nosotros tenemos que seguir perseverando. Y aquí nos presenta una pregunta, no sé si Angie tiene por ahí su Biblia, en Romanos 8, 1 al 17, eso es para que lo lean en casa, y vamos a leer también 38 al 39, entonces nada más vamos a dar la lectura a Romanos 8, 1, y como son muchos versículos, de ahí nada más vamos a ir al 38 al 39. Por favor, Angie. Romanos 8:1 y de ahí al 38 y 39. Por favor. Ok. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y resaltaba unas palabras y decía nada, absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona estos pasajes? Dice que con nuestras tentaciones actuales. Es decir, ¿cómo los podemos relacionar? Ciertamente cuando ya estamos en Cristo no hay ninguna condenación y ciertamente dice que no hay nada que pueda separarnos de Dios. Entonces, cuando venga la tentación debemos de tener ese tipo de pasajes presentes en nuestra mente para fortalecernos en el Señor y no ceder precisamente a la tentación. Que todos los días va a estar presente, sí, que vamos a ceder, no sé, de 10 tentaciones que se presenten en el día, no sé, a 3, a 4, 5, a 8, no lo sé, pero debemos de estarnos fortaleciendo cada vez más en Dios. Eh, Otra de las cosas que dice aquí, que al reedificar es importante considerar, es el estado de los cimientos. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos en cuestiones naturales, cuando va a haber una construcción, necesitan evaluar precisamente que los cimientos sean fuertes, que sean profundos, para que todo aquello que puedan edificar arriba, pues pueda ser soportado. Todo aquello que se construye encima de esos cimientos, se supone que se hizo un cálculo para que precisamente esos cimientos lo puedan aguantar. Entonces Pedro, acuérdense que nuestro personaje en este estudio es la vida de Pedro, se apresura a señalar a Cristo también en este sentido y nos menciona aquí varias citas. Entonces yo traje ahorita un comentario porque quería resaltarles unas partes, ahorita les voy a decir en dónde. Y está hablando que al reedificar es importante considerar el estado de los cimientos y eso está en Mateo 7, 24 al 25. Igual si nos apoyas, Angie, por favor a leerlo. Mateo 7, 24 al 25. Y bueno, y en lo que nos lo encuentra, dice ahí en 1 de Pedro 2, 6, el apóstol cita a Isaías: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En el texto original, Isaías añade esta frase descriptiva sobre la piedra angular: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Pedro deja claro que el Señor Jesús es nuestro fundamento firme y que solo sobre él somos edificados como casa espiritual. ¿Ya lo tienes, Angie? Ya, Ok, por favor. Mateo 7:24, ¿verdad? Sí, 24 y 25. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Ok, gracias. Entonces, aquí lo que bueno, el Señor Jesús más bien aquí nos está explicando que precisamente para poder mantener un fundamento sólido en
en este periodo de reedificación, ¿cuál sería, Angie? ¿El qué, perdón? Es que se me está cortando. No te preocupes. ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, cómo podemos mantener ese fundamento sólido durante este periodo de reedificación? De acerca de la casa, Sí, el fundamento sólido pues es su palabra, ¿no? exactamente, sobre Cristo. Cuando habla de Sobre que Cristo. fue cimentado en la roca, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Aquí está hablando, primero que pongamos atención a lo que el Señor nos esté hablando a través de su palabra, dice, y las hace. O sea, no solamente es que oigamos, sino que, ya viene la parte más importante, no ponerla en práctica. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué dice sobre la roca? Por ejemplo, ahorita que han venido toda esta época de huracanes y todas estas situaciones, aquellas casas que han permanecido, o que, pues sí, que han permanecido en esta temporada, han sido aquellas que tuvieron buenos cimientos, cimientos profundos, sólidos, aquellos que solamente estaban así sobre la arena del río, a la orilla del mar, pues obviamente pues no aguantaron. Entonces aquí es lo que nos está preguntando, nos está aconsejando el Señor Jesús, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de esa palabra que el Señor nos ha dado. Y viene otra pregunta más, dice, ¿qué significa para usted que Cristo sea su fundamento? ¿Cómo se aplica esto a su vida? Y habla de tomar un tiempo para considerar esas relaciones, nuestros roles, nuestras responsabilidades específicas que tenemos. Es decir, ¿qué significa que Cristo sea nuestro fundamento, por ejemplo, en nuestra familia, como madres, como esposas? ¿Qué significa? Son preguntas que ustedes contesten ahí a solas. Hay algunos aspectos que estén construidos sobre terreno inestable. Es decir, a lo mejor ahorita mi relación como madre e hijas, a lo mejor está inestable, ¿no? O a lo mejor con algún familiar, con algún ser querido. Entonces es importante estar evaluando este tipo de relaciones. Por eso habla de que hay otra cosa muy importante aquí. Debemos debemos de controlar nuestras expectativas, es decir, que sean realistas, porque muchas veces pensamos, no, pues a lo mejor si yo cambio, la otra persona va a cambiar, o a lo mejor las cosas se van a poner mejor, y si empeoran, porque no es una garantía que las cosas van a mejorar. Y si sí, pues gloria a Dios, pero y si no, pues también vamos a darle la gloria a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque si idealizamos precisamente lo que es este periodo o el proceso de reedificación sin tener en cuenta los desafíos particulares a los que se enfrenta cada uno de nosotros, es fácil que nos sintamos desanimados. Por eso yo les decía que cómo les ha ido, porque a mí de repente, cuando he estado meditando en todas estas preguntas, en todo lo que hemos estado estudiando, de repente ha venido desánimo, ha venido desgano a mi vida y no ha sido sencillo. Por eso yo les decía, solamente para mí, en toda mi vida, y otro discipulado que tomé hace mucho tiempo, fueron así como que muy confrontativos. Entonces, eso no quiere decir que las cosas no van a mejorar, no quiere decir que las cosas no se van a componer, claro que se van a componer, porque como ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces dice, debemos aceptar que las interrupciones, los problemas y los retrasos son normales cuando se realiza ese tipo de trabajo. Esa es otra parte bien importante que debemos de entender, que no es porque, bueno, ya estoy en esto, las cosas se van a mejorar y van a cambiar de la noche a la mañana. No, todo es un proceso. Como lo hemos visto, un proceso de reedificación lleva tiempos. Entonces, se piensa en la advertencia de Pedro en su primera carta, y esa es la que queremos, la que quiero leer un poco el comentario. En primera Pedro 4:12 dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Y el Señor Jesucristo dijo casi lo mismo durante la última cena, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Saber que se avecinan problemas no va a facilitarnos las situaciones, pero sí nos ayuda a prepararnos para enfrentarlos. Pedro dice que cuando esperamos problemas podemos regocijarnos cuando lleguen.
Por eso hablábamos de tener expectativas realistas, porque estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo, y si compartimos los sufrimientos del Señor, podremos también en la revelación de su gloria gozarnos con gran alegría. Entonces quiero tomarme unos minutos para leerles un comentario, y habla, es un comentario del Nuevo Testamento, y dice: la persecución no es algo extraño a la vida cristiana. A través de toda la historia el pueblo de Dios ha sufrido a manos del mundo no creyente. Los creyentes son diferentes de los no creyentes, y esta clase diferente de vida produce un estilo de vida diferente. Y esta parte es la que me gustó mucho. Mucho de lo que tiene lugar en este mundo, ¿de qué depende? De mentiras, de orgullo, de placer y el deseo de conseguir más. Son unas cosas que estaba yo platicando con los adolescentes el domingo, que de esto se caracteriza el día de hoy nuestra sociedad. De eso se caracteriza el día de hoy la gente que no conoce a Dios, no tiene palabra. Se caracteriza por el orgullo, por estar en busca de sus propios placeres. Sin en cambio el creyente dedicado edifica su vida con la verdad, y es la parte donde precisamente tenemos ese choque ahorita que estamos reedificando, porque la palabra nos confronta, el vivir la verdad nos confronta, no es algo que vaya de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Dice: el creyente dedicado edifica su vida con la verdad, humildad, santidad y el deseo de glorificar a Dios. Por eso es que quería leerles este comentario, porque nos está costando trabajo en el sentido de que es un trabajo espiritual y que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, y que es cuando entra esa lucha entre lo que nuestra carne quiere y lo que nuestro espíritu desea. Entonces, permíteme un segundo. Perdón, ahí la presentación otra vez. Sí, pastora. ¿Sí la ven ustedes? Sí, Sí. ¿Sí? Ah, ok, es que yo no la estoy viendo aquí, permítanme. Entonces ya me perdí tantito. Ok, ya. Entonces, otra de las cosas, dice: Jesús les explicó a los discípulos que deberían esperar oposición y persecución de parte del mundo, pero también les dio una promesa estimulante: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue mediante su muerte en la cruz del Calvario, más su resurrección, que él venció el pecado y al mundo. Es decir, por eso Pedro dice: ¿por qué se sorprenden? O sea, no debe de haber así como que sorpresa para ustedes el saber que van a venir pruebas. Es importante notar que no todas las dificultades de la vida son necesariamente pruebas de fuego. Hay algunas dificultades que son sencillamente parte de la vida humana y le suceden a casi toda persona. Es decir, no somos los únicos que estamos pasando pruebas, que estamos enfrentando tentaciones, que estamos pasando por luchas. No somos las únicas personas. Desdichadamente hay algunas dificultades que nos acarreamos nosotros mismos debido a nuestra desobediencia y pecado, que esa es otra de las cosas por las cuales les leía precisamente esa frase al principio. Un cristiano amarga sus días por medio de actuar independientemente de Dios. Por eso también la cuestión de no brincarnos los pasos, porque uno de los pasos hablaba precisamente de confesar nuestros pecados. Cuando no reconocemos nuestras faltas, nuestra vida tiende a endurecerse. No sé si escucharon una predicación que les enviamos de Chuy Olivares, que hablaba de cuando los cristianos se enfrían, y precisamente mencionaba eso, que cuando hay pecados que no confesamos, nuestras vidas o nuestros corazones se endurecen. Entonces, por eso es importante esa confesión. Ok. Pedro mencionó esto en primera de Pedro 2, 18 al 20, 3 del 13 al 17. La prueba de fuego que mencionó en primera de Pedro 4, 12, que es el que acabamos de leer, surge porque somos fieles a Dios y defendemos lo correcto. Es porque llevamos el nombre de Cristo que el mundo perdido nos ataca. Jesús les dijo a sus discípulos que la gente los perseguiría como lo había perseguido a él, porque esos perseguidores no conocían a Dios.
La expresión que se traduce os ha sobrevenido es importante. Quiere decir van juntos. La persecución y las pruebas no ocurren simplemente por casualidad, en el sentido de ser accidentes. Son una parte del plan de Dios y Dios tiene el control. Son una parte de Romanos 8:28. Si se acuerdan lo que dice, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y resultará para nuestro bien si permitimos que Dios haga lo que quiere hacer. Entonces yo les comentaba a algunas hermanas precisamente que estábamos checando este manual que, que he llegado a un punto en el cual decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me quiero derrotar así delante de ti porque yo no puedo. Entonces, esa parte es a la que se refiere precisamente Pedro, ¿no? Que no olvidemos que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Él en su soberanía obra que lo que estamos viviendo en este momento pueda obrar para bien para cada uno de nosotros. Entonces, por eso lo que veíamos al principio, la importancia de que haya esa obediencia, que escuchemos su voz, que no seamos independientes a lo que Dios nos dice. Y bueno, el examen del corazón, que es el que debemos de hacernos de continuo, ¿qué me alegra el día de hoy? ¿Qué es lo que me alegra? ¿Qué me alegra a mí? Pues el esperar que Dios pueda sanar, que pueda restaurar esas áreas con las que todavía estoy yo batallando en mi vida. ¿Qué me entristece? Bueno, pues a veces me entristece el darme cuenta cuán ciega he estado y he endurecido en mi corazón en algunas áreas. ¿Qué pecado necesito confesar? Bueno, eso no se los voy a confesar, se lo voy a confesar a Dios. Dice, ¿qué actos de arrepentimiento puedo hacer? Es el hecho, una de las lecciones anteriores hablaba que existe una diferencia muy grande entre confesar y arrepentimiento. Y si no lo recuerdan, se los voy a mencionar. Confesar es bueno, es el reconocer delante de Dios que lo que yo hice, primeramente lo ofendió a él, y en este caso si ofendió a otra persona, eso es confesar nuestros pecados. Pero el arrepentirme hablaba que vamos a dar una vuelta, de rumbo, hablaba de un cambio de rumbo. ¿En quién he estado pensando? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué puedo dejar pasar? Y esa es la parte, yo creo que la pregunta 7 es la pregunta más confrontante, ¿no? O sea, ¿qué tengo que dejar pasar? ¿Qué tengo que dejar pasar? A lo mejor es una ofensa, a lo mejor tengo que dejar pasar ya por completo, ahora sí que el pasado, olvidarlo, dejarlo atrás y centrarme, como lo estábamos viendo hoy, en el presente. El versículo que nos menciona Pedro en 1 Pedro 2:5 es: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ok. No, Entonces, pastora. mi hermana Hortensia, si nos despide, por favor. Oye, ya, pastor. Sí, Perdón, ya. es que no sé, es que te va el internet y ya no oigo. Ok, si nos despides, por favor. Sí, sí, pastora. Gracias. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por estas lecciones, Señor, que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Dios, por confrontarnos con nosotras mismas, Dios. Sabemos, Señor, que tú seguirás haciendo, Señor. Seguirás, Señor, limpiando, Señor, nuestros corazones, Señor. Sacando todo lo que te estorba, Señor, para que podamos tener una buena comunión contigo, Dios. Gracias, Dios, por este devocional, Señor. Primeramente yo te doy gracias, Dios, porque nunca había pasado por algo así, Señor. Tú que eres tú el que está trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Pero realmente, Señor, como decía la pastora, Señor, realmente, Señor, esta noche te digo que de parte mía, Señor, yo te sigo necesitando día con día, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, porque sé que al igual que yo, Señor, necesitamos más de ti, Señor, cada día, Señor. Termina, Señor, lo que tú comenzaste, Dios, y haz, Señor, las cosas como tú deseas que queden, Dios. A ti te doy la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Déjenme